Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a revisar los requisitos de calidad de la FECOBIOBE 2010. ¿Cuáles serían estos requisitos? Bueno, estos requisitos fueron organizados en estos 6 grandes puntos: organización del laboratorio clínico, recurso humano, gestión de servicios y suministros externos, procedimientos de preanálisis, procedimientos de análisis y requisitos técnicos y de calidad. Vamos a ir revisándolo, no nos vamos a detener a leer cada uno de ellos, sino vamos a ver cuál es la idea, cuál es el espíritu que está detrás de estos requisitos. El primero de ellos es que el laboratorio debe ser legalmente identificable, o sea que debe estar habilitado, debe estar registrado, y por supuesto el personal que trabaja en ese laboratorio también debe estar debidamente habilitado, inscrito en el colegio, solvente en el colegio. Esto es algo que tenemos que hacer. Ponernos solvente con el colegio. El colegio necesita también de nuestros aportes para que funcione. Otra de las cosas en la organización es que el laboratorio debe estar organizado. Entonces debe haber una documentación de la estructura organizacional. Algo que es interesante en este tipo de requisitos, generalmente los requisitos que no son ISO, es que nos dicen lo que nosotros debemos hacer para cumplir con ese requisito. La mayoría de los requisitos que podemos encontrar en los países, y yo creo que más adelante podemos hacer este mismo ejercicio de revisión de requisitos de otros países. Tenemos entonces que en este caso en particular nos dice qué es lo que nosotros debemos tener. Entonces, una documentación de la estructura organizacional, el organigrama estructural y funcional, misión, visión, valores, políticas de calidad. Se debe haber nombrado un jefe de calidad y un jefe de laboratorio, que en los laboratorios pequeños puede ser la misma persona, que tenga un perfil de formación, de capacitación y por supuesto de responsabilidad. Entonces, en este tipo de requisitos vemos que claramente nos dice qué es lo que nosotros debemos tener para cumplir entonces con este plan, con estos requisitos de calidad FECOBIOBE. Aquí nos dice que el laboratorio debe tener un manual de calidad. Y un manual de calidad no es más que un documento en el cual se expresa cómo nosotros cumplimos con esos requisitos. Eso es lo que en definitiva es un manual de calidad. Y el manual de calidad es una palabra que vamos a encontrar en la mayor parte de las normativas tipo ISO. Algo que llama la atención es que la última versión de la ISO 15189, la del 2022, no aparece la palabra manual de calidad, desaparece, lo deja un poco más abierto para no encasillarnos en el formato quizás que debería tener un manual de calidad, sino el espíritu al final es que cumplamos con este requisito. De todos modos, un manual de calidad es una forma bastante sencilla, eficiente de describir todos los requisitos y cómo nuestra institución cumple con esos requisitos. Por supuesto, el manual de calidad no es un documento que se elabora y se deja guardado y se tiene como un trofeo en los laboratorios, sino que debe ser de conocimiento de todo el personal y debe ser implementado por todo ese personal. En cuanto al recurso humano, bueno, se requiere un registro de calificaciones educacionales y profesionales. Bueno, en definitiva, cuál es la competencia de ese personal, que debe estar demostrada por supuesto, con su título y con las evaluaciones que tiene que hacer. Aquí debemos recordar que cuando uno sale como un carro nuevo, ¿sí? 0 kilómetros, con lo último del conocimiento, pero estamos en un área que es bastante tecnológica y a veces ese conocimiento tiende a ir cambiando, se tiende a ir actualizando. Entonces, por eso es que también aquí se expresa que se requieren entonces que ese personal esté en una capacitación continua, justamente para mejorar la calidad en definitiva de esos resultados que se están emitiendo. Y justamente el requisito 2 de recursos humanos dice que debe existir un programa de educación continua en los próximos 6 meses. En la mayoría de estas normativas nosotros vamos a encontrar esto. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que es un sistema analítico está conformado por el instrumento, por los reactivos y por ese recurso humano. Y se requiere que ese recurso humano sea capaz, sea competente, esté al día, sepa bien lo que está haciendo. Porque podemos tener los mejores instrumentos y los mejores reactivos, pero si la persona que está ahí no sabe bien cómo interpretar lo que está diciendo ese equipo, qué hacer cuando el equipo le emite una alarma, realmente se está desperdiciando esa tecnología. Aquí tenemos, en cuanto al tema 3, gestión de servicios y suministros externos,
que dice que el laboratorio debería de tener unos procedimientos de inspección, aceptación y rechazo y almacenamiento de los insumos. Entonces, bueno, simplemente tener un buen sistema de almacenamiento de todos esos reactivos que nosotros estamos empleando. También se requiere entonces un control de inventario y aquí nos dice qué es lo que debe incluir ese control de inventario. Está muy claro y para qué, específicamente para qué puntos debería o qué materiales como tal, reactivos, controles y calibradores y lo que debería incluir entonces ese registro. La mayoría de estos requisitos regionales o nacionales son bastante claros en qué es lo que uno tiene que hacer para cumplirlo. Aquí también se dice que el laboratorio entonces debe evaluar a sus proveedores. Bueno, debería tener algún mecanismo, un baremo para evaluación de esos proveedores. Aquí debemos recordar nosotros que en el laboratorio nosotros dependemos 100% de ese suministro externo. Necesitamos buenos insumos para poder generar buenos resultados y debemos entonces procurar unos buenos proveedores. Otro de los puntos en este punto 3 de gestión de servicios de suministro externo es acerca de las muestras enviadas a otros laboratorios. Aquí se nombran como laboratorios referidos. Se suele usar mucho el término de laboratorio de referencia, pero el término laboratorio de referencia debería de quedar exclusivamente para aquellos laboratorios que realizan métodos de referencia o métodos definitivos. Generalmente hay unos pocos por cada país. En la 15.189 de su versión 2022 nos habla de laboratorios de derivación, que sería quizás el nombre más adecuado para este tipo de laboratorio. Bueno, en todo caso aquí es que si se manda, debe quedar un registro de esas muestras que se están enviando. En cuanto al preanálisis, es bastante completo lo que se pide aquí. Lo que se pide es un manual como tal de recolección de esas muestras primarias y aquí está todo lo que debería de incluir, un manual bastante completo de lo que sería ese procedimiento de preanálisis. Para el análisis, entonces, bueno, se debe documentar ese procedimiento que se tiene y los instrumentos deben ser operados por personal capacitado. También se debe tener capacitación no solamente en el uso, sino en el mantenimiento. Y aquí aparece algo que me parece interesante, que debe estar en un idioma entendible para el bioanalista. En nuestro caso debería ser español. En la mayoría de los países de la región se exigen que toda esa documentación venga en idioma español. Y esta documentación debería estar accesible, sobre todo con la de los instrumentos. Es necesario para algunos procedimientos de verificación, de validación, tener ese manual allí. Entonces es un aspecto que se destaca en este procedimiento de análisis. También se debería de tener un programa documentado de calibración del instrumento. Y aquí vemos que nos dice que nos da un punto muy importante y para la mayoría de los documentos es así. Nos dice de los últimos 6 meses. En todos estos procesos de reconocimiento, siempre el ente nos va a decir cuánto tiempo nosotros debemos tener funcionando ese sistema de gestión. En este caso, ese sistema de gestión debe estar en funcionamiento al menos 6 meses y eso se evidencia con esos registros. Todo sistema de gestión deja como evidencia unos registros y estos son justamente parte de lo que a uno le van a evaluar como tal. Entonces, aquí nos dice todo lo que debería incluir ese procedimiento de validación. Nos dice cómo es incluso la estructura de ese procedimiento de validación. En cuanto al control de calidad interno, también un procedimiento nos dice todo lo que debe tener y que también debería de tener registros de los últimos 6 meses. En cuanto a este tema, que sería el último, que serían los registros técnicos y de calidad, aquí ya se refiere más justamente a toda esa documentación que es la que sostiene a ese sistema de gestión de la calidad, que de alguna manera está vinculada a ese manual de la calidad. Entonces aquí nos dicen que se debe definir el tiempo que deben ser retenidos los diferentes documentos que debería tener, que se deberían de tener entonces en el laboratorio. De alguna manera aquí nos están dando idea de cuáles son esos documentos que nosotros debemos mantener y que los que se deben mantener, por supuesto, al momento de la verificación por parte de este ente de los últimos 6 meses. También el laboratorio debe tener
un sistema para emitir y para controlar estos documentos. Esto es algo que viene justamente de todo este mundo ISO, de la certificación y la acreditación, y es que todo lo que nosotros hacemos debería de estar por escrito y eso debería de también estar controlado, debería tener, también debe tener una trazabilidad documental. Entonces aquí nos está pidiendo este tipo de mecanismos de emisión y control de documentos. Un sistema debe mejorar y la manera de mejorarlo es midiéndolo, es evaluándolo. Entonces, a esto es lo que se le conoce como las auditorías. Debe existir un sistema de auditoría interna. Entonces, nos da cómo es ese procedimiento y cómo deberían de ser esos registros. Finalmente, esos requisitos nos incluyen un anexo informativo donde se hace una comparación entre la norma ISO 9001 del 2008, la 15189 del 2007 y los requisitos mínimos de calidad de la FECOBIO. Vean aquí que son algunos pequeños puntos tomados de ISO 9001, algunos pequeños puntos tomados de 15189. Pero yo creo que la selección ha sido muy acertada. Son unos requisitos que de verdad cualquier laboratorio debe estar en capacidad de cumplir y de verdad que son los mínimos quizás que debería de tener un laboratorio que tenga un sistema sencillo de gestión de calidad para demostrar justamente su competencia. Al final de cuentas, los requisitos son 17 en total. Hay 3 en organización de laboratorio, 2 en recursos humanos, 4 en servicio de suministro externo, 1 en preanálisis, pero ese 1 es un manual, es un requisito bastante grande, bastante complejo. Hay 4 en análisis y 3 con la parte de lo que sería toda esa documentación y auditoría. Y esto fue parte de nuestro en vivo, certificación de FECOBIOBE para los laboratorios clínicos de Venezuela.